Solamente en Cristo Jesús hay esperanza. Vamos a leer el texto que estamos leyendo todas las noches, que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, y vamos a leer de Santiago el versículo 7 y la primera parte del versículo 8. Santiago 4, versículo 7 y la primera parte del versículo 8. Someteos pues ¿a quién? Someteos pues a Dios. ¿Y qué más tenemos que hacer? Y resistid al diablo. ¿Y él qué pasará con él? ¿Y él qué, mis hermanos? Huirá de vosotros. ¿Quieres que el enemigo huya de tu hogar? ¿Quieres que el enemigo huya de tu vida? ¿Quieres que el enemigo huya de tu casa, de tu familia, de tus hijos? Entonces sometámonos a Dios y él automáticamente huirá, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? A ver, 4 o 5 personas. Los demás no. Amén. Vamos a preguntar otra vez. ¿Cuántos creemos en la palabra de Dios? Ok, bueno, ya se sumaron más. Gloria a Dios, bendiciones. Y el versículo 8 comienza diciendo: acercaos a Dios y Él ¿qué? Y Él se acercará a vosotros. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren que Dios se acerque a su vida? Qué bendición. El solo hecho de estar hoy aquí es una muestra hacia nuestro Dios, que nos estamos queriendo acercar a Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos, Señor, muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Nos ponemos en esta hora en tus manos, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea con nosotros. Gracias, Señor, porque en esta noche también nos das la disposición de estar en este momento en la iglesia. Con la disposición, Señor, primeramente de estudiar tu santa palabra, de oír tus. En esta noche, Señor, pedimos que nos des unos oídos atentos y dispuestos a escuchar tu palabra. Una mente, Señor, dispuesta a entender lo que usted nos quiera decir, y que nuestro corazón, Señor, se prepare para poner en práctica lo que usted, Señor, desea que aprendamos en esta noche. Gracias, Señor, por traernos. Gracias, Señor, porque también con algunos les diste la oportunidad de que tuvieran el tiempo y el espacio, y hoy también están con nosotros en este lugar. Y pedimos, Señor, que usted nos pueda hablar todo según tu buena voluntad y tu misericordia. En el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, a mí particularmente me encanta mucho el libro de Job. Job es uno de mis libros favoritos. ¿Ha tenido usted alguna vez la oportunidad de estudiar el libro de Job? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estudiarlo? Job es un libro maravilloso, es un libro magnífico, es un libro que tiene tantas cosas interesantes. Desde que comienza el libro de Job, comienza de manera bastante curiosa. Por lo menos los primeros 2 capítulos de Job, Job perdió todo lo que había hecho en toda su vida. En los 2 primeros capítulos arranca así. Todo lo que Dios le había dado a Job y todo lo que Job había obtenido durante toda su vida, lo pierde en los primeros 2 capítulos. Pierde las bestias que tenía, pierde los hijos, pierde las hijas, pierde los siervos, pierde los amigos, incluso la esposa le dice: maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Tremendo, hermanos, las casas que había hecho. El enemigo de las almas le quitó absolutamente todo lo que tenía Job. Lo bueno es que Job no sabía lo que estaba ocurriendo atrás de él. Así como usted y yo sabemos las grandes batallas que ocurren a nuestro alrededor. El domingo estudiamos acerca de los ángeles. No sabemos, hermanos, cuántas batallas los ángeles dan por nosotros.
No tenemos a veces ni siquiera la mínima idea, pero con Job se corre un poquitico el telón para que nosotros podamos apreciar un poco acerca de cómo es la batalla entre el bien y el mal por las almas. Y tampoco lo podía entender. A partir del capítulo 3 hasta el capítulo 37, es curioso, hermanos, que hablan los amigos de Job, habla Job y Job se queja y todo el mundo le trata como de explicar algo a él y él busca que Dios le responda, incluso dice, búsquenme un juez donde esté Dios de un lado y yo de otro lado, porque yo no entiendo por qué me está pasando a mí eso. 37 capítulos, hermanos, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37, Job hablando y quejándose. Pero es curioso, hermanos, que durante todos esos capítulos, Dios no dice nada. Dios está en silencio, sin mencionar una palabra siquiera. Pero se acaba el capítulo 37 y comienza el capítulo 38. Cuando comienza el capítulo 38, mis queridos hermanos de Job, Dios rompe el silencio. Y el capítulo 38, hermanos, el versículo 2 dice algo muy interesante, porque Dios le habla a Job desde un torbellino. Y dice el versículo 2, y pregunta a Dios, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Porque Job estaba hablando cosas que él no entendía. Así como usted y yo a veces hablamos y juzgamos a Dios. No sé, hace como 6, 7 años, hermanos, un tribunal en Estados Unidos sentenció una demanda que habían puesto contra Dios. Alguien se atrevió a demandar a Dios por los desastres naturales que hay en la tierra y por ciertas muertes y ciertas cosas. Y llevaron a Dios a juicio. Y el tribunal juzgó y dijo, claro, Dios es culpable. Y llega Dios y lanza esta pregunta en el capítulo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin qué? Con palabras sin sabiduría. Y el versículo 4 dice Dios, ahora prepárate que yo te voy a preguntar. Y tú me vas a responder. Y vea la primera pregunta que hace Dios después que lanza la expresión. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le hago esa pregunta a algunos hermanos aquí. ¿Dónde estaba usted cuando Dios fundaba la tierra? Mi hermana, ¿dónde estaba usted? Ni idea. Mi querido amigo que está atrás, ¿dónde estaba usted cuando Dios fundaba la tierra? Como complicado. ¿Quién puede responder esa pregunta, mis hermanos? Nadie. O sea, uno de cosas, uno responde hasta 10 años ciertas cositas. Bueno, hay gente que no sabe dónde estaba ayer. Yo no tengo ni idea dónde estaba ayer. Ya. Pero ahora imagínese uno responder dónde estaba uno cuando Dios fundaba la tierra y llega Dios y le pregunta a Job y le dice, dímelo por favor, házmelo saber si tienes qué. ¿Dónde estaba Job cuando Dios fundaba la tierra? Comenzando que ni siquiera los papás de él habían nacido. De entrada ahí, hermanos, ya la cosa está complicada. Y comienza Dios a hablar con respecto a la fundación, quién le puso las medidas a la tierra, quién le dijo al mar hasta aquí llegarás. Y comienza el Señor a hacer algo interesante hasta que llega un versículo que es clave, el versículo 7, que lo estudiamos el domingo, donde hablábamos acerca de las estrellas. Y él decía, mientras yo hacía la creación, todas las estrellas del alba alababan. Y pregunto, ¿quiénes son las estrellas del alba? Ya lo estudiamos, amén, ¿cierto? Los ángeles, lo estudiamos el domingo. Así que ese versículo lo que está ahí es simbólico e interesante. Cuando las estrellas del alba alababan, o sea que los ángeles ya estaban creados cuando el Señor hizo la creación. ¿Ya? Y además de esos, también se regocijaban, ¿quiénes? Todos los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Ayer vimos parte de eso y vamos a continuar
ese estudio interesante con respecto a los hijos de Dios, por favor. Job mismo, en el capítulo 1 de Job, se menciona la misma expresión, hijos de Dios. Y encontramos algo curioso en el libro de Job, desde el capítulo 1 hasta el versículo 1 hasta el versículo 7. Ya, que mientras Job le era fiel a Dios, porque si nosotros buscamos la palabra del Señor y encontramos en el libro de Job, el capítulo 1 de Job dice algo interesante con respecto a quién era Job. Versículo 1, por favor, si lo tenemos en la Biblia. Traemos diapositivas, pero como ayuda, pero también la Biblia vamos a estar usándola. Job 1, versículo 1. Vea, hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job. Él era perfecto, recto, temeroso de Dios y ¿qué más? Y apartado del mal. Tremendo, mis hermanos. Según el autor de Job, el escritor de Job, que se entiende que es Moisés, ¿cómo era Job? ¿Cómo era Job? A ver. Una persona perfecta, imagínense. Perfecto, recto, temeroso de Dios y ¿qué más? Y apartado del mal. Job era tan dedicado a Dios que a veces los hijos de Job se iban a hacer fiestas a visitar a sus hermanas y a sus hermanos. Y cuando él venía, que sus hijos llegaban, él tomaba a sus hijos y, por decirlo en este tiempo, los llevaba a un lugar de su casa y comenzaba a orar con ellos y a orar por ellos. Porque él decía, yo no sé si mis hijos estando en aquel lugar pecaron. O sea, él trataba de que su familia completa estuviese bien con Dios. Pregunto, ¿cuántos de los padres que están aquí hacen lo mismo con sus hijos cuando llegan de una fiesta o de un lugar que uno no sabe dónde están? Job lo hacía, hermanos. Se sentaba, los reunía, estudiaba con ellos la Biblia y trataba al máximo de... Pero, mis hermanos y mis amigos, cuando usted comienza a buscar a Dios, hay uno que se inquieta, hay uno que se preocupa y no le gusta eso. Y entonces el enemigo de las almas comienza a ver que Job era así y lo observaba y miraba todo lo que hacía Job y no le gustaba a Satanás lo que Job hacía. Por eso el versículo 6 de Job 1 dice que un día vinieron y llegaron, dice el versículo 6 de manera clara acá, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también llegó Satanás, dice el versículo 6. Obviamente, ¿dónde queda la morada de Dios? ¿Dónde queda la morada de Dios? En el cielo. Y ese día llegaron los hijos de Dios y llegaron al cielo, dice el versículo que llegaron al cielo, y entre ellos también llegó ¿quién? También llegó Satanás. Y llega el versículo 7 y responde, le pregunta a Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás, ¿qué dice? De rodear la tierra y ¿qué más? Y de andar por ella. Vengo de rodear la tierra y de andar por ella, por decir de una manera, vengo de lo que es mío. Vengo de rodear la tierra que es mía y de andar por ella, porque allá el que mando soy yo. Tremendo, mis hermanos, la forma en la cual Satanás se expresaba, y tanto se creía el dueño de la tierra, porque él se creía el dueño de la tierra y cada vez que llegaba al cielo recordaba lo mismo, la tierra es mía y los que están allá son míos. Un día Cristo Jesús vino a esta tierra, ¿cuántos creen eso? A ver. Nació de la Virgen María y murió en la cruz del Calvario, gloria a Dios, amén. Y llega Satanás, hermanos, en el libro de Lucas,
capítulo 4, versículo del 5 al 7, y vean la conversación interesante. Yo soy apasionado de cada vez que Jesús habla. Cuando Jesús habla, me gustan esos versículos cuando Él habla. Y entonces vea la conversación que tuvo Satanás y Jesús. Dice Lucas capítulo 4, versículo 5 y versículo 7, cuando fue tentado Jesús. Dice que Satanás lo llevó a un alto monte. Y en el monte, ¿qué le mostró? Le mostró todos los reinos de la tierra. En un momento se los mostró todos. Vean. Y el versículo 6 dice: y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido ¿qué? ¿Qué está diciendo él ahí? Pregunto, hermano, ¿a quién le está diciendo eso? Sí, porque hay momentos que hay que hacer pare. ¿A quién le está diciendo Satanás eso? Acá me dice que al dueño. ¿Por qué es el dueño? Bueno, el libro de Juan, capítulo 1, versículo de 1 al 3, dice que Jesús es el creador de la tierra. Él la creó, Él la hizo. Y si Jesús es el creador, es el dueño, hermanos. Y es como llegar otro y decirle, entrar a la casa de uno. Y entonces llega y te llevan a tu casa. Y te dice, mira, ve, esta casa es mía. A mí me la dieron. Pero ¿cómo así? Y tremendo, hermanos. A mí me ha sido entregada toda la tierra, me la entregaron. Y a quien quiero, como dice el versículo, y a quien quiero, ¿qué? Yo se la doy. ¿Saben, hermanos, que esta teoría se la ha vendido a muchas personas? ¿Saben ustedes que hay personas que hacen pacto con Satanás, hermanos, para obtener riquezas? Pero tristemente esas riquezas no le demoran mucho, porque al poco tiempo mueren accidentados, mueren de sobredosis, se suicidan. Ya, y se ha conocido muchas personas que pareciera que hubiesen hecho pacto con... Hermanos, seamos sinceros. Dios existe y para nosotros es una bendición. Pero usted debe también tener claro que así como Dios existe, también el enemigo de las almas también existe. Que si tiene poder, pues hermanos, también sería una alegría para él que usted ignorara que él no tuviera poder. Claro que tiene poder. A tal punto que se atreve a mostrarle a Jesús todos los reinos y le dice, mira Jesús, todo esto que está aquí es mío. A mí me lo entregaron. Pregunto, ¿qué es entregar? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Es lo mismo dar que entregar? Me encanta esta pregunta en este tema, hermano. ¿Es lo mismo dar que entregar? Bueno, dar, ¿qué es dar? Cuando uno da algo, me dijeron una vez. ¿Y qué es entregar? Cuando uno entrega algo. No es así. Dar viene de don. Ya, dar viene de don. ¿Y qué es un don? Es un regalo. Ya es un presente. Cuando a mí me dan algo, hermanos, por lo menos Dios me dio 2 hermosos hijos. Pero cuando usted entrega algo, por lo menos carro, moto, usted llega a un parqueadero y se lo entrega a la persona, pero usted después va a ¿qué? Va a reclamarlo. La persona cuando entrega algo es porque después piensa, ¿ya? Llega un ladrón y le dice, entrégame todo. ¿Usted qué hace? Le entrega todo. A veces es obligado que le quitan las cosas a uno. Ya, usted lo entregó. Pero ¿quién le entregó a Satanás la tierra que él de manera abierta lo dice? A mí me la entregaron. Y Cristo Jesús, hermano, incluso le dice, si tú postrado me adoras, todo lo que tú ves aquí es tuyo. Tremendo, hermanos. Y Jesús simplemente responde con un escrito está. O sea, ni siquiera le dijo, oye, ven acá, ¿y a ti quién te dijo que esto es tuyo? Si esto es mío. Jesús le dijo así. No, hermano, él le respondió, fue con un escrito está, solamente a tu Dios, el Padre, ¿qué? Adorarás y a él servirás. ¿Ya? Qué interesante esto, hermanos.
Pero había un rey original, ¿ya? Y es interesante, hermanos, que nosotros notemos eso, ¿ya? Que había un rey que era el rey original. Incluso anoche hablamos un poquitico con respecto a eso. El libro de Lucas, capítulo 3, versículo 38, nos dice unos vestigios interesantes del rey que Dios puso al principio. Y anoche estudiamos. ¿Quién era el rey original para ver? ¿Cuántos vinieron anoche? Oye, ya perdieron la pregunta. Bueno, menos mal que es para mañana, no es para hoy. Anoche hablamos del rey original que Dios puso en la tierra. Bueno, vamos a recordarlo ahora. Adán, ¿cierto? Ok, vamos a verificarlo de nuevo con la Biblia para recordar. Lucas capítulo 3 nos habla acerca de la genealogía de Jesús. Pero es interesante esta genealogía, mis hermanos, por la forma en la cual el Señor Dios Todopoderoso la inspiró a Lucas, este investigador que escribió este hermoso libro. Lucas capítulo 3. Y cuando nosotros, hermanos, estudiamos cada uno, por lo menos desde el versículo 23 en adelante, encontramos que comienza el versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matán, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, y así, hermano, se va. Hasta que llega al versículo 38. Y cuando llega al versículo 38, termina el escritor diciendo: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Y quién era Adán? Termina diciendo que Adán, ¿sí logra ver allá la muchacha? No. Y termina diciendo que Adán era hijo de ¿quién? Oh, curioso. Porque los que subieron en Job a visitar los que subieron al cielo eran los hijos de Dios, y los que se regocijaron cuando Dios creaba la tierra eran ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales también llegó ¿quién? Camuflado. Y diciendo que él era el dueño de la tierra. ¿Decía o no decía que era el dueño de la tierra? Pregunto, ¿todavía hoy dice que es el dueño de la tierra? Tremendo, hermanos. ¿Qué diferencia hay en que Adán era hijo de Dios? Y ahora pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? ¿Qué diferencia hay en que usted sea hijo de Dios y Adán sea hijo de Dios? Somos hijos de Dios todos. ¿Habrá alguna diferencia, hermanos, entre Adán y yo, que soy hijo de Dios? Oye, esta pregunta está buena mañana. Tengo dos preguntas para el MUS, Emilio. Emilio está serio allá, está pensando también para el MUS. Hermanos, Adán, recuerden que Adán, el Señor se arrodilló, tomó barro y lo creó. O sea, Adán era hijo creado directamente ¿por quién? Por Dios. De los que están aquí, ¿quién los ha creado? Dios de barro, se ha arrodillado y lo ha hecho de barro. No, usted y yo somos procreados. Adán fue directamente creado por Dios y usted y yo somos procreados. Ya, esa es la diferencia. O sea que Adán es el hijo, por decirlo en esta tierra, el primer hijo original de Dios, al cual Dios le entregó la tierra. Bueno, vamos a leer eso ahorita. Y se la dio a él para que la cuidara, leíamos ayer en Génesis. ¿Y qué más? Y la guardase. Ya estudiamos un poco de por qué tenía él que cuidarla y por qué tenía que guardar la tierra. Y es curioso eso, hermanos, porque el libro del Salmo, el Salmo 8, los versículos del 3 al 6, dice el versículo 5 algo interesante que cuando vamos a leer mejor del 3, para que entremos bien al contexto. Yo tengo nada más resaltado ahí los versículos con los cuales quiero hacer énfasis.
pero usando la Biblia, hermanos, el versículo 3, hermoso, hermanos. Este versículo es como una poesía hablada. Dice el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, dice el versículo 4, entonces pienso, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Hermanos, y así es cuando uno ve el cielo, hermanos, está así hermoso, lleno de estrellas. Uno dice, pero ¿quién somos nosotros? Somos nada, hermanos, sinceramente. Pero aún así Dios murió por ti y por mí, amén. Aún así Dios, ¿cuántos saben cuántos cabellos hay en su cabeza? Bueno, yo tengo pocos ahora, me los quité casi todos, hermanos. Se pasó el de la... ¿Cuántos cabellos tiene usted, mi hermano, en su cabeza? Y eso que uno dice, no, yo me conozco. No, hermano, usted no sabe ni siquiera las cejas, hermano. Bueno, con las mías hay bastantes, pero hay otros que tienen menos cejas. No han contado ni siquiera las cejas que tienen, mis hermanos. Dice la Biblia que el mismo Señor conoce todos y cuántos cabellos tenemos nosotros en nuestra cabeza. Y entonces el salmista dice, entonces yo pienso y digo, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria, y peor aún, el Hijo del Hombre, para que venga y nos visite, porque Cristo Jesús estuvo en esta tierra visitándonos, mis hermanos. Y murió por ti, murió por mí. Dígale que está a su lado, Cristo Jesús murió por ti y por mí. Dígale así, por favor. Y ahora llega el versículo 5, cuando dice, le has hecho un poco menor que ¿quién? Le has hecho un poco menor que los ángeles y además lo coronaste. Entramos al versículo, ¿lo qué? ¿Lo coronaste de qué? Pregunto, ¿a quién le ponen corona? ¿A quién le ponen corona? ¿Están seguros de eso? Sí, las reinas llevan diademas. ¿Qué llevan los príncipes? También llevan diademas. Pero los reyes son los que tienen el privilegio de llevar ¿qué cosa? La corona. Incluso la corona del rey es la que todo el mundo anhela. Muchas personas en esta tierra quieren ser reyes y tener coronas. Y el Señor, cuando puso a Adán a esta tierra, le puso una corona. Y además, ¿qué es un rey sin territorio? Nada, hermano. Usted puede ser un rey, pero si usted no manda en un territorio, no es rey. Olvídese. Y el Señor enseguida le dice, versículo 6, y lo hiciste señorear sobre todas las obras de tu mano. Todo lo pusisteis, ¿dónde? Debajo de sus pies. Así que mis hermanos, el rey original de la tierra, el Hijo de Dios original según Job, ¿quién era? ¿Y cuándo le entregó a Adán eso a Satanás, mis hermanos? Ya eso fue el tema de ayer. Usted se hace siervo de aquella persona que usted obedece, así de sencillo. ¿Eso no es así? ¿Eso no es así? Usted se hace siervo de aquella persona que obedece. Y llegó Satanás con una artimaña y mentira con verdad, que nuestra querida hermana nos encontró ese hermoso texto. Engañó a Adán y a Eva y, hermanos, les quitó, les usurpó el reino que tenían que tener ellos. Tremendo, hermanos. Y ahora él dice, yo soy el rey y yo soy el que mando. Incluso subía al cielo y decía, mira a Dios, la tierra es mía y los que están allá también son míos. Tremendo, hermanos. Y cada vez que subía lo mismo, hermanos. Pues el capítulo 2 de Job, Dios le pregunta, ¿y de dónde vienes? Porque otra vez volvieron los hijos. Y él le dice, no, pues vengo de lo mío, de rodear la tierra. Y los que están allá también son míos. Un día terminamos este tema, hermanos, y alguien un poco serio me preguntó afuera, hermano, ¿usted por qué dice que nosotros somos del diablo?
Tremendo, hermano. Yo le dije, no, hermano, yo no estoy diciendo eso. Eso lo decía Satanás. Pero yo le pregunté, ¿cómo está su vida? Porque usted sí sabe de quién es. Según sus acciones, hermano, seamos sinceros, usted sabe si es de Dios o no es de Dios, así sinceramente. Porque aquí venimos también a sincerarnos aquí en la casa de Dios. El problema es que a veces uno trata como de ablandar las palabras, pero la Biblia es clara, hermano. La Biblia sí no da pautas para decir a nosotros ciertas cosas. Por eso es que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, hermanos, que entra y parte muchas cosas en nuestros corazones. Bueno, ya porque el tiempo no me da para contar una historia, pero Él lo hizo a Adán enseñorear sobre todas las obras de sus manos y todo lo puso debajo de sus pies. Hay un hermoso matutina que tiene este concepto de Adán. Vea lo que dice. Adán fue coronado rey en el Edén. A él se le dio el dominio de toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con la inteligencia que no le había dado a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. Amén. Gloria a Dios. Y eso fue lo que el Señor Dios, según la buena voluntad de Él, tenía planeado para con Adán. Tristemente, mis queridos hermanos, el enemigo ganó un poquito de ventaja con respecto a eso. Y Satanás, por decirlo así, cayó. Perdón, y Adán cayó. En el cielo ocurrió una reunión bastante interesante. El libro de Apocalipsis, capítulo 4, voy a contarlo, si ustedes pueden buscarlo ahí, sería interesante que buscáramos rapidito eso, hermanos, mientras vamos avanzando ya rápido con respecto al tema. Apocalipsis, capítulo 4, nos muestra algo demasiado interesante con respecto a una reunión que hubo en el cielo. En esa reunión, hermanos, estaba ocurriendo en ese preciso momento algo interesante aquí en la tierra. Cristo Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Había venido un gran terremoto, se había rajado una cortina de arriba hacia abajo, habían acabado de crucificar a Cristo Jesús y mientras tanto, hermanos, en el cielo, dice Apocalipsis capítulo 4 que se efectuaba esta reunión, hermanos, que vamos a leer de manera rápida. Versículo 1, déjala ahí. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como ¿qué? Era como de una trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, había un trono establecido en el cielo. ¿Había un qué? Pregunto, mis hermanos, ¿quién se sienta en un trono? ¿Quién se sienta en un trono? Pero ahora lo dicen como más bajito. El rey, hermanos, incluso la reina no se puede sentar en el trono. Nadie. Es causal de muerte que alguien se siente en el trono del rey. Entonces, si hay un trono, ¿es por qué? Porque se critica que hay un rey, hermanos. Entonces es curioso este versículo que vamos a seguir leyendo. Y había un trono establecido en el cielo. Y en el trono había ¿quién? ¿Había quién en el trono? Había uno sentado. Eso quiere decir de entrada que el que estaba sentado ahí era ¿quién? Un rey. ¿Estamos bien, hermano, o no estamos bien? ¿Estamos correctos o no? Sí, hermano, si es un trono y hay uno sentado, ¿es quién? Ese versículo continúa diciendo, mis hermanos, el aspecto. Ya me perdí por andar hablando tanto, hermanos. El 3A, ok. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de esmeralda. El versículo 4, hermanos, continúa la palabra del Señor diciendo
que alrededor del trono habían ¿cuántos tronos? 24 tronos. Pregunto, si hay tronos, ¿quiénes se sientan en los tronos? ¿Quiénes? Reyes. Habían 24 tronos alrededor del trono que estaba en la mitad. Y vi sentados en los tronos ¿a cuántas personas? 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro. ¿Dónde? Pregunto, ¿quién tiene corona y se sienta en un trono? Eso no es lógico, hermano. Tiene corona y se sienta en un trono. Es interesante este versículo, hermano. Porque cuando usted lee todo el capítulo 4 de Apocalipsis, se da cuenta, hermanos, que ahí nada más estaban los 24 ancianos. Que vea, es interesante que todos tenían coronas y todos estaban en tronos. O sea, los que estaban ahí eran reyes, hermanos. No hay que darle vuelta a eso. Y nada más había unos 4 seres vivientes y había un rey de reyes y señor de señores sentados en la mitad. Más nadie. Si usted lee todo el capítulo 4, no encuentra a los ángeles por ningún lado. Los ángeles no están. No está Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo había acabado de morir en la cruz del Calvario y apenas venía subiendo hacia el cielo. Y la reunión, hermanos, se estaba efectuando, era para ver qué estaba ocurriendo en la tierra, lo que había ocurrido allá en la tierra. Cuando los ángeles vinieron a la tierra a buscar a Cristo Jesús, estaban con los discípulos. Cuando leemos el capítulo de Hechos, el capítulo 1 de Hechos, encontramos que se acercan 2 ángeles a los discípulos y dicen, ¿y ustedes qué hacen mirando al cielo? No, porque a Jesús se lo fueron llevando así suavecito, hermanos, hacia el cielo todos los ángeles, y los discípulos quedaron así y le dijeron a los ángeles, mira, ese mismo Jesús que ha subido al cielo, así mismo que vendrán. Y todos los ángeles se encontraban ahí. Y en el capítulo 4 no hay ni siquiera, hermanos, un solo ángel para hablar con respecto a eso. De tal manera, mis hermanos, que habían los tronos. Y en un trono se sienta ¿quién? ¿Y qué tiene en la cabeza? Adán estaba coronado. ¿Y su dominio era qué? La tierra. Estos 24 ancianos también eran reyes de otras partes que llegaban a las reuniones que normalmente lo hacían. En Job se le llaman hijos de Dios. Acá se le llaman 24 ancianos. Es un tema que muchos discuten, pero la lógica de entrada nos está diciendo con respecto a eso. Y vamos a ver que esas reuniones se celebraban siempre que pasaba algo importante. Ahí estaban discutiendo con respecto a la muerte de Cristo Jesús y lo que venía a continuación. Pero hubo otra reunión parecida a esa. Lo que pasa es que en esta reunión ni siquiera se le llaman hijos de Dios, ni tampoco se llaman 24 ancianos. Se le llama algo interesante. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 18. Versículos del 18 hasta el versículo 21. Y vean lo interesante de esta reunión. Estaba el rey Acab y estaba el rey Josafat analizando algo interesante. Primera de Crónicas, capítulo 18. Segunda, discúlpeme mis hermanos. Versículo 18 hasta en adelante. Vamos a leerlo enseguida, ya voy a leerlo. 18 dice: ok. Estaba la reunión en el cielo y dice el profeta, vamos a leer el versículo 17 para que entremos en el contexto rapidito. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaba bien sino mal? Entonces Micaías, el profeta, dice lo siguiente: entonces él dijo:
Oíd pues palabra de Jehová. Oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. Apocalipsis estaba en la mitad del trono. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército del cielo estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá? Pregunto, ¿esta reunión dónde es, mi hermano? Es en el cielo. Estaba Jehová con todo su ejército. Y en el cielo pregunta Jehová, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y muera o caiga en Ramot de Galad? Y dice el versículo algo curioso, hermanos, que en esa reunión alguien levantó la mano y decían así, y otro levantaba la mano y decían así, no se ponían de acuerdo, mis hermanos, en el cielo, tremendo. Parecieran las juntas que a veces hacen, que no se ponen de acuerdo, también pasan en el cielo, hermanos, tremendo, vea. Y el versículo 20, entonces de la nada apareció un espíritu, y este espíritu se puso delante de Jehová y dijo, yo lo haré. En el cielo, yo lo haré. Y Jehová le dijo, dime de qué manera lo harás. Y dice el versículo 21, y él dijo, yo saldré y seré espíritu de qué. ¿Espíritu de qué? Tremendo, hermanos. ¿Esa reunión dónde es? Y hay un espíritu en el cielo mentiroso. Pues ya a esta altura para usted ni para mí debe ser raro. Porque recuerde que en Job, Satanás subía al cielo constantemente. Y pregunto, mi hermana nos buscó el texto en Juan, capítulo 4 ayer. Juan 8. Que Satanás es ¿qué? Padre de la mentira. O sea que toda la persona que miente, sinceros hermanos, se convierte en hija tremendo. Y dice la palabra de Dios, seré espíritu de mentira en la boca de ellos. Y sus profetas, y Jehová le dijo, tú lo inducirás y lo lograrás. Anda y qué, y hazlo así. Tremendo, hermanos. ¿Por qué le dijo Jehová a Satanás esto? Porque eso es lo que Satanás hace, hermanos, mentir. Y era una reunión en la cual Satanás constantemente ¿qué? Subía y asistía, porque hacía parte de eso, porque ya Adán, en vez de subir a Adán con su corona y sus vestidos blancos, se lo cedió o se lo entregó a Satanás. Y Satanás era el que nos representaba a ti y a mí en el cielo, hermanos. Llegaba con su corona también y con sus vestidos, no sé si eran blancos, pero también se sentaba en su trono. Y si él llegaba de la tierra, ¿de dónde venían los otros reyes, mis hermanos? Por eso es que a veces pensamos que estamos solos. Por la Biblia, hermanos, hay muchos textos que hablan con respecto a que no estamos solos en este universo. Los otros reyes obviamente llegaban de otras partes, de otros mundos que no habían caído. Voy a avanzar, hermanos, que ya él fue homicida, dice Juan 8:44, desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y es padre de la mentira. Siguiente, por favor. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo tuvo que venir a esta tierra. Apocalipsis 12 nos habla de una batalla a muerte que hubo, hermanos, impresionante cuando Jesucristo vino a esta tierra. Se tuvo que enfrentar directamente a Satanás, hermanos, en una lucha prácticamente de tú a tú. Aunque Génesis lo había profetizado que uno le herirá en el carcañar, pero él le aplastará, ¿qué cosa? La cabeza. Y Jesucristo vino a esta tierra para quitarle a Satanás el dominio que él de una u otra manera intentaba tener. Y esa lucha, hermanos, fue en el monte Calvario, en la cruz, y donde él como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Y es triste, hermanos, que muchos hoy ignoran a Jesús. Es mucho hoy que muchos dicen, yo no quiero a Jesucristo en mi vida y no quiero que él esté conmigo, sin saber ni siquiera saber el costo de la salvación a la cual nosotros hemos dado. Y después, hermanos, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Pero después que Jesús subió al cielo, Apocalipsis 5 nos cuenta de manera maravillosa, pero no
prevalecieron Satanás y sus ángeles, no prevalecieron en el cielo. Y el versículo 8 continúa diciendo, ni se halló más lugar para ellos. ¿Dónde? Pregunto, ¿tenía Satanás un lugar en el cielo? Claro que sí, mis hermanos, un trono y se sentaba ahí. Pero llega Cristo Jesús después de haber muerto, llega y lucha con él y lo saca, lo expulsan del cielo, hermanos, y ya no se halló más lugar para ellos en el cielo. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de noche y de qué. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? Ya no tienen más puesto en el cielo. El trono que él decía que era de él, la tierra que él decía que era de él, las personas en la tierra que él decía que era de él, llegó Cristo Jesús, hermanos, y con autoridad de rey y con autoridad de señor de señores, lo cogió y lo expulsó. Y el versículo 11 termina diciendo, y ellos le han vencido. Mis hermanos, usted y yo tenemos que vencer a Satanás. Estamos nosotros ahora en medio de esa batalla. Y usted también tiene que luchar esa batalla y tiene que vencer en el nombre de Cristo Jesús. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en moráis en ellos. Pero hay de los moradores ¿de dónde? De la tierra y de qué más? Y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás anda desesperado estos días, hermanos, de una manera loca. Desesperado, hermanos. Buscando a quién devorar. Pero al mismo tiempo, hermanos, vemos que el Señor Dios Todopoderoso extiende sus brazos de amor para que usted y yo salgamos de los lazos que Satanás nos ha puesto en este momento. Un día un joven creía que era hijo de Dios y él decía, yo soy hijo de Dios. Y diciendo él, hermanos, que era hijo de Dios, era un gran alpinista, subió a una montaña normalmente y subía. Y en una de esas ya era tarde y se dio cuenta que era tarde, tenía que llegar al campamento y resbaló de la montaña, hermanos. Subiendo la resbaló. Y cuando resbala, hermanos, comienza a caer. Los seguros que se ponen más o menos cada 2 o 3 metros, depende de la altura, se fueron soltando unos tras otros y el hombre, hermanos, comenzó a caer y miraba hacia abajo, pero ya la neblina comenzaba a subir y sentía que la muerte estaba cerca. De repente, hermanos, en la caída recuerda que es hijo de Dios y grita, Señor, sálvame. Y cuando terminó de decir sálvame, hermanos, sintió de la cuerda, mis hermanos, y alcanzó a quedar guindado en el aire. A ratico, hermanos, después del tirón reacciona y dice ¿dónde estoy? Y comienza a ver y se da cuenta de que estaba vivo. Le da gracias a Dios porque quedó vivo, pero un poco herido, y cuando voltea para abajo a ver qué tal era la distancia que tenía la tierra, hermanos, lo que vio fue la neblina que ya venía subiendo, no podía ver. Todo era neblina, mis hermanos, no podía ver nada. Pero como cosas de Dios, hermanos, escuchó una voz que le dijo, ¿crees en mí? Él entendió que era Dios y dijo, claro que yo creo en ti, Dios, me has acabado de salvar. Entonces él dijo, fácil, saca el cuchillo y corta la cuerda. El hombre quedó así pensativo, mi hermana. Aunque agarró el cuchillo, vio la cuerda que era la única que estaba sosteniéndolo a él para... El frío ya comenzaba a llegarle a sus huesos.
Pero miraba abajo, hermanos, y no veía nada porque la neblina ya era bastante espesa. Y la voz le decía, saca el cuchillo y corta la cuerda. Y el hombre, hermanos, intentó con el cuchillo cortar la cuerda, pero sus fuerzas no le dieron. Temblaba del frío y miraba hacia abajo y decía, Señor, yo creo en ti, bueno, corta la cuerda. Y el hombre, hermanos, entre sí y entre no, hermanos. Al día siguiente, un grupo de socorristas, al percatarse que él no había descendido, salieron en la búsqueda del hombre. Lo encontraron, hermanos. 1,5 metros de la tierra, guindado, muerto por el frío. 1,5 metros apenas, hermanos, de la salvación. Casi. Casi se salva, hermanos. Casi. Solamente debía, ¿qué? Creerle a Dios. Solamente debía creerle a Dios. Pero el hombre prefirió mejor quedar muerto. Hermanos, estamos en una batalla grande en este momento. Satanás ha dispuesto sus mejores armamentos y sus mejores demonios, por decirlo así, porque eso es real, hermanos. Hay cosas que tenemos que hablar claras. Contra todos nosotros los que estamos intentando buscar a Dios. Pero también Cristo Jesús, recuerden que donde hay un ángel malo, ¿hay cuántos de Dios? Oh, gloria a Dios. ¿Son más fuertes o no? El domingo hablamos de la fuerza de un solo ángel, hermanos. Entonces un solo ángel de Dios es suficiente. Pero Dios envía 2, por si hay uno de enemigo de las almas. Y hoy, mis hermanos, Dios nos está diciendo que debemos también sacar el cuchillo y cortar la cuerda que nos ata a este mundo. Porque hay cosas, hermanos, que nos atan y no nos dejan dar el paso de salvación para que Jesucristo pueda entrar a nuestra vida, para que Él pueda entrar a nuestra familia. A veces es el tiempo, a veces es la esposa, a veces soy yo mismo. A veces es el trabajo, incluso a veces hasta la misma casa de uno que no deja que uno le entregue la vida a Cristo Jesús. Por eso es que el versículo dice que ellos han vencido, hermanos, la salvación. Tenemos que vencer muchas cosas en nuestra vida. Y la palabra del Señor, hermanos, nos invita a que debemos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Debemos de manera pública decir, mira, yo soy hijo de Dios. Y bautizarnos. Vamos a hablar un poco de eso mañana. Yo no sé qué te ata a este mundo. No sé por qué no has cortado la cuerda. De pronto porque no crees en Dios todavía como es. Pero Dios te ha dicho, venid a mí todos los que estéis trabajados y ¿qué más? Y cargados. Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que vencer. Y hoy hago un llamado sencillo a las personas que han sentido que este mundo los está atando, pero que han intentado cortar la cuerda y no han podido. No han podido cortar la cuerda de muchos vicios. Es triste que a veces hay jóvenes que se meten en la pornografía, y hay que serlo sinceros porque hoy la tecnología, hermano, se ha metido de esa manera tan loca. Y deben cortar esa cuerda porque esa cuerda es mala. Hay hombres, hermanos, como el amigo mío que me decía, borracho, yo soy hijo de Dios. Yo le dije, me da pena, pero la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y te tengo que ser sincero. Hay cosas, hermanos. Santiago dice que el que se hace amigo del mundo, ¿se hace qué? Oiga, debes cortar la cuerda. Si no tienes voluntad para cortar la cuerda, Dios te puede dar fuerzas. Amén. Así que mi llamado en esta noche a esas personas que quieren cortar la cuerda pero no han podido. Decirle, mira Señor, yo he intentado cortar la cuerda. Ayúdame. Estoy haciendo planes para entregar mi vida a ti, pero por favor Señor, ayúdame a creer más en ti, a confiar más en ti. Si tú crees que no puedes cortar la cuerda solo, yo te invito a que te pongas en pie. Le digas, Señor, mira, aquí estoy yo. Tú me conoces, tú sabes cómo soy. Quiero cortar la cuerda con este mundo y entregarme completamente a ti con mis ojos cerrados.
Pero ayúdame a cortar esa cuerda que me ata a este mundo, que no deja que mi familia sea feliz, que no deja que mis hijos sean felices. Ayúdame, Señor, a cortar esa cuerda, porque quiero que en mi casa haya armonía, quiero que en mi vida haya paz y felicidad, porque Satanás está diciendo allá, bueno, arriba no está allá, pero diciéndole al mundo entero, mira, ese que está ahí es mío, ese es mío, ese es mío, ese es mío, todos son míos. Como la historia que ya no puedo contar, mañana la cuento. Pero tienes que decirle hoy a Satanás, ya no soy tuyo, yo soy de Cristo Jesús. ¿Cuántos se ponen en pie y dicen, Señor, mira, ve, ayúdame, yo quiero ser tuyo? A veces Satanás cree que soy de él, pero ayúdame a confirmarte a ti que soy tuyo. No permitas que Satanás gane batallas en tu vida. Gloria a Dios, mi hermana. Dios la bendiga. Hay que vencer, mi hermano. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Señor, aquí estoy yo. He intentado cortar la cuerda y Satanás a veces dice que soy de él, pero no, yo quiero ser tuyo. Si eres de verdad hijo de Dios, rompe la cuerda. No permita que Satanás incluso te amarre a esa silla. Porque a veces no nos paramos por pena, no nos paramos por miedo, no sé, el miedo a que no sabemos qué va a pasar más adelante, pero hermanos, debemos vivir por fe. Pregunto, ¿quién sabe lo que están aquí que mañana van a vivir? A ver. No tenemos ni idea, hermanos. Un día estaba predicando yo cuando casi mi hijo se muere, un accidente, y yo predicando no tenía ni idea. Cuando llegué a la casa me contaron, mi hijo de 5 años, una moto cae y se lo lleva, hermanos. Y yo predicando acá. Y llegué y me arrodillé y dije, Señor, gracias, porque cuando yo no estoy, yo estoy seguro de que tú cuidas mi casa. Gloria a Dios. Pero para eso tenemos que entregar la vida a Jesús y decirle, mira, Señor Jesús, todo lo mío es tuyo. No permitas que esa silla te ate. Y perdonen que me esté extendiendo en esta hora, pero quiero orar por ti, porque a veces el tiempo es corto, o a veces puede ser la última oportunidad. Ponte en pie y dile, Señor Jesús, aquí estoy yo. Ayúdame a cortar esa cuerda, porque sé que contigo puedo vencer. Vamos a cantar el coro tema y finalizamos con eso. Si en el coro tema, mientras cantamos, sientes que te debes levantar, levántate, dile, Señor Jesús, aquí estoy yo, me pongo en pie. Dediquémosle el tiempo a Dios. A veces creemos que el tiempo se nos va, pero el tiempo es de Dios, mis hermanos. Si cantemos este hermoso himno y oramos, si mientras cantamos sientes que debes cortar la cuerda, cuértala.